Listo, buenas tardes. Entonces vamos a mirar hoy la parte de simulación de sistemas, identificación fuera de línea, el módulo de adquisición de datos usando el Arduino y su implementación desde el Arduino para que funcione sobre sistemas en tiempo real. Entonces inicialmente les voy a mostrar cómo sería la identificación de un sistema fuera de línea. Vamos a hacer toda la simulación y generación de los datos desde MATLAB para que miren cómo sería, por ejemplo, a nivel de simulación. Entonces voy a generar inicialmente una función de transferencia de tiempo continuo. Voy a generarla, por ejemplo, de orden 4 y voy a ponerle unos polos que sean con parte compleja, por ejemplo, y unos polos reales. Entonces tengo un polo en -2 más -j, un polo en -4 y un polo en -8. O sea que tengo polos reales 2 y polos complejos conjugados, otros 2. Entonces esa es la función de transferencia del sistema. Voy a darle un valor más grande acá en la amplitud, en el numerador, que me quede más grande, 160 sobre 160. Vamos a mirar, por ejemplo, cómo sería la respuesta al escalón de esta función. Entonces es la función en tiempo continuo. El proceso que voy a hacer es inicialmente generar datos y voy a procesar esos datos y a tratar de identificar cuál es el sistema que mejor representa los datos. El sistema es de orden 4, entonces yo esperaría que una vez que yo tenga los datos sea capaz de devolverme hasta obtener el sistema de orden 4. Entonces inicialmente voy a simular los datos. Esa es la respuesta del sistema. Voy a poner la que tenga más oscilaciones. Por ejemplo aquí démosle por 10. Por 10, como para que oscile un poquito más el sistema. Miremos acá la respuesta al escalón. Eso, entonces ahí tiene un poquitico más de oscilaciones. Entonces el sistema que yo voy a controlar, inicialmente solo tengo la respuesta del sistema. Entonces vamos a hacer la simulación del sistema discreto. Entonces voy a discretizar el sistema, selecciono un tiempo de muestreo, a partir de la forma de respuesta, más o menos determino el número de muestras que voy a tomar. Entonces voy a muestrear cada 50 milisegundos, ese va a ser mi tiempo de muestreo, y entonces esta sería la función de transferencia del sistema en tiempo discreto. Básicamente los parámetros que nosotros vamos a identificar son estos de abajo: 1, 2, 3, 4. Serían A1, A2, A3, A4. Y estos, B0, B1, B2, B3. Esa es la función de transferencia discreta y esos serían los parámetros que vamos a identificar. Si yo escribo el modelo del sistema, sería como y de k-1, este dato, este y de k-2, este y de k-3 y este y de k-4. Si la escribo en potencias de z-1, divido todo por z a la 4, entonces me quedaría acá 1 y este me quedaría z a la -1, z a la -2, z a la -3, z a la -4, que fue el proceso que hicimos para el otro sistema. Y aquí me quedaría z a la -1, z a la -2, z a la -3 y z a la -4. Entonces esta es la ecuación en diferencias, la función de transferencia que me representa la ecuación en diferencias del sistema. Y aquí están los parámetros que yo voy a identificar. Entonces yo finalmente tengo que construir una ecuación.
y de k en términos de los parámetros y de k menos 1, y de k menos 2, aquí iría hasta 4. Esto es para simular los datos. Voy a generar, por ejemplo, un vector aleatorio con 200 datos. Entonces en el U tengo un vector aleatorio. Voy a generar un vector de tiempo. Entonces arranco en el tiempo de muestreo y voy a simular en pasos del tiempo de muestreo ¿cuántos datos? 200. Entonces tengo un vector de tiempo y voy a encontrar los valores de y. Entonces voy a utilizar la función lsim, simulo los datos discretos, simulo los valores de u y el vector de tiempo y tengo y. Y voy a graficar. Entonces estos son los datos. El que está en rojo es el U, que yo seleccioné aleatorio. Y el que está en azul es el Y. ¿Sí? Entonces estos son los datos con los cuales voy a trabajar. El U y el Y. El U lo puse aleatorio, entre 0 y 1. Y el Y lo obtengo aplicando ese U sobre el sistema que quiero identificar. En este caso el sistema que quiero identificar es simulado. Entonces yo le aplico ese valor aleatorio al sistema simulado y me da la salida que está en azul. Entonces la roja es U, la que está en azul es el Y. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué hice? Simulé los datos de un sistema de orden 4, aplicándole una entrada aleatoria que está en rojo. Ese sistema tiene estos parámetros, es este. Entonces si yo identifico con un sistema de orden 4, quiero llegar a que me dé esto, menos 3.077, 3.7, pero a partir de los datos. Entonces desde este momento yo arranco otro problema. Un problema diferente, donde yo asumo que tengo los valores de U y Y, y a partir de ahí voy a identificar un sistema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar esos datos para encontrar una función de transferencia inicialmente de orden 1. Entonces, la función de transferencia de orden 1, voy a generar unos datos. ¿Cuál sería la ecuación en diferencias? La voy a escribir acá. Entonces, la ecuación en diferencia sería y de k igual un vector que sería y de k menos 1, u de k menos 1. Y esto iría multiplicado por dos parámetros, que serían menos a1 y de 0. En el problema que hicimos la clase anterior, esta es la primera forma de identificación que nosotros hicimos. Un sistema de primer orden. Este sistema correspondería a una función de transferencia que sería B0 sobre Z más A1. Y voy a tratar de aproximar con este sistema de primer orden el sistema de segundo orden, el sistema de orden 4 que tengo ahí. Entonces, ¿cómo genero los datos? Tengo que construir un Y. Entonces llamémoslo Y1. El Y1, por ejemplo, tengo 200 datos y debo ir hasta la muestra 1, entonces el K, voy a arrancar en el K igual a 2. Entonces Y desde 2 hasta el final, coma 1. Este sería mi Y1. Ahora voy a calcular el H. Recuerden que el H sería el Y que aparece aquí, que sería el Y desde 1 hasta K-1. Aquí el K-1 sería N-1. ¿Qué es N-1? Es la muestra máxima que tiene el sistema, o sea, la muestra 200 menos 1. Entonces, cuando aquí, por ejemplo, esté en la posición máxima, que sería 200, aquí va a estar en la posición N-1, o sea,
199. Y aquí construyo el U. El U desde la posición 1 hasta n-1. Ese es el H. Llamémoslo H1. Entonces tengo el Y1, tengo el H1 y lo que sigue es definir cuál sería el sistema que vamos a calcular. Entonces el primer sistema sería el, llamémoslo θ1. θ1 lo calculamos con la inversa de H1 transpuesta por H1 transpuesta por Y1, que esa es la ecuación para identificación por mínimos cuadrados fuera de línea. Entonces corro esta parte y aquí obtengo el θ1. Entonces, ¿qué es el θ1? El θ1 tiene dos parámetros. El primer parámetro es menos A1, que es 0.9972. Y el segundo parámetro es B0, que es este. Es la forma como estoy identificando el sistema. Una comilla. Aquí una comilla. Entonces así identifiqué el sistema. A partir de los datos encontré un sistema de primer orden. Entonces, por ejemplo, si quiero obtener la función de transferencia, ahí sería una función de transferencia discreta, la construyo. B0, que sería el θ en la posición 2. Y B1, que sería el θ en la posición 1. Negativo. Miren que el que yo identifico es menos A1, o sea 0.9972 es menos A1. O sea que A1 sería menos 0.9972. Ese es el valor de A1. Y en la función de transferencia queda B0 en el numerador y el denominador 1 y A1. Y el tiempo de muestreo con el que estoy identificando 0.05. Esta es la función de transferencia discreta que yo identifiqué, que es esta. ¿A cuál quiero llegar? A esta, que es la de orden 4. ¿Con qué lo aproximé? Con una de orden 1. Estoy haciendo mi primera aproximación. Puedo calcular el J. Entonces llamémoslo J1. El J1, que este sería el error cuadrático, sería Y1 menos H1 por θ1 transpuesto por Y1. Esas son las ecuaciones que utilizamos para definir el sistema, que esta es la ecuación de error medio cuadrático. Entonces el J1, por ejemplo, me dio 0.1256. Quiero graficar las dos señales. Entonces puedo obtener, por ejemplo, un Y1. El Y1, que sería el Y1 simulado, lo puedo obtener con la misma función LSIM, utilizando la función HD1 discreta que encontré, con el mismo U de entrada y el mismo vector de tiempo. Entonces aquí me va a dar el Y1. Y puedo graficar, por ejemplo, con la instrucción plot, puedo graficar el Y y el Y1. El que está en azul es el original y el que está en rojo es el que estoy aproximando. Es la aproximación del azul con un sistema de primer orden. Esa aproximación, ¿es buena o mala? Mala. ¿Cómo deben dar las dos señales? Para la misma señal de entrada, o sea, el mismo U, deben dar iguales. O sea que una aproximación de primer orden de ese sistema de orden 4 está mal. ¿Qué me da el J? El J me da 0.1256. Ese es mi valor de J. Ahora vamos a hacer el sistema de segundo orden. Aquí yo solo tengo los datos.
estoy suponiendo que no sé el orden del sistema, pero como yo lo simulé, sí lo sé que es de orden 4. Pero aquí estoy mirando a partir de los datos cómo va dando la aproximación para saber qué planta es la adecuada para representar ese sistema. Entonces, ¿cómo sería la ecuación del sistema de segundo orden? Entonces sería y de k igual, y entonces van los parámetros, y de k menos 1, y de k menos 2, u de k menos 1 y u de k menos 2. Y los parámetros que voy a identificar serían A1, menos A1, menos A2, B0 y B1. Esos son los parámetros que voy a identificar. Entonces necesito ir hasta la muestra K menos 2. O sea que para que no me den sino hasta la muestra 1, el valor más pequeño de K que puedo seleccionar sería 3. Si selecciono K igual a 3, aquí me da K igual a 3, aquí me da 3 menos 1, o sea 2, aquí me da 3 menos 2, o sea 1. Entonces construyo la ecuación. El Y2 sería, entonces dijimos que desde 3, ¿cierto? Entonces desde 3 hasta N. El H sería desde 2 hasta K menos 1. Desde 1 hasta K menos 2. Y el U va desde 2 hasta K menos 1 y desde 1 hasta K menos 2. Ese sería el H2. Calculo el teta 2. Es la misma ecuación de mínimos cuadrados. Entonces ese sería el teta 2. Después separo los valores. Entonces el primer valor sería A1. Entonces menos teta 2 en la posición 1. El siguiente valor sería el de A2. Menos teta 2 en la posición 2. El siguiente valor sería el B0. Teta 2 en la posición 3. Y el siguiente valor sería B1. Teta 2 en la posición 4. Construyo mi función de transferencia h de 2 igual función de transferencia y los parámetros son B0, B1 sobre 1, A1, A2 con tiempo de muestreo 0.05. Calculo el J. Estoy básicamente repitiendo lo mismo que hice acá, pero aquí por ejemplo era de primer orden, aquí en la de abajo ya es de segundo orden. Entonces calculo el J2. Entonces acá va teta 2, H2, Y2, teta 2, H2, Y2, y este va a ser el J2. Entonces esta es la función de transferencia que encontré. Esos son los parámetros. El J, por ejemplo, el J2 me da 0.0206. Es más pequeño, quiere decir que la aproximación es mejor. Voy a usar la misma instrucción LSIM que utilicé ahora para calcular el Y1. Entonces aquí la voy a hacer pero con Y2. Y2, H de 2. Miren que el U, que es mi variable de entrada, es la misma. Entonces calculo el nuevo Y2. Y ahora voy a hacer el gráfico. Plot Y, Y1, Y2. Entonces aquí tengo el que está en rojo, es el de primer orden. El que está en amarillo sería el de segundo orden. Ese ya está un poco mejor. Ya se aproxima más a la señal. Pero es un sistema de orden 2. De hecho, si miramos el J, el valor que nos dio es más pequeño. Entonces, por ejemplo, si a mí me dan a escoger entre el sistema de primer orden y el de segundo orden, yo escogería el de segundo orden.
porque el de segundo orden me da un J más pequeño y lo que vemos acá es que aproxima mejor la señal. Pero todavía se puede hacer mejor. Entonces, ¿qué hago? ¿En qué caso solamente tendríamos esas dos opciones? Entonces que nos ponen a escoger, o sea, no va a llegar el caso en el que toque obligatoriamente poner una señal así. No, bueno, dependería de la complejidad, por ejemplo, del código que usted tenga que implementar en el controlador. Si en el microcontrolador solamente lo puede hacer para un sistema de orden 2, pues tendría que conformarse con ese. Pero si puede hacer de orden 3 o de orden mayor, pues ya podría escoger otro sistema. Pero de estos dos, el mejor hasta ahora es el de orden 2. Por ejemplo, aquí ya se ve que la señal que está en amarillo intenta seguir la que está en azul. Mientras que esta que está en rojo, no. Vamos con el sistema de orden 3. Entonces, básicamente acá repetimos lo mismo. Este sería el sistema de segundo orden. Vamos con el sistema tercer orden. Entonces aquí ya va y de k-1, y de k-2, y de k-3, u de k-1, u de k-2, u de k-3. Y aquí los parámetros serían menos a1, menos a2, menos a3, b0, b1, b2. La función ya va hasta k-3, o sea que la que tengo que escoger como valor inicial para que no me dé muestras 0, sino muestra 1, sería k igual a 4. Con k igual a 4 aquí me daría k-1 que sería 3, aquí k-2 que sería 2, aquí k-3 que sería 1. Entonces arranco desde la muestra 4 y acá tendría muestra 3, muestra 2 y muestra 1 hasta k-3. Y acá sería muestra 3, muestra 2, muestra 1 hasta acá menos 1. Entonces aquí ya tengo el H3. Calculo el teta 3 como H3, 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 Y3. Y calculo A1, A2, aquí seguiría A3. Después sigue el B0, B1, B2, B0, B1, B2 y construyo la función B0, B1, B2, 1 sobre A1, A2, A3. Y los valores de la función serían J3, Y3, Y3, teta 3, Y3, H3, teta 3. Entonces ahí tengo hasta el J3. Dice que me equivoqué en una. Sí. A ver, 4 hasta N. Y3 me quedó de cuántas muestras? 197. De 4 hasta N. De 3 hasta N menos 1. De 2 hasta N menos 2. De 1 hasta N menos 1. Entonces de 3 hasta N menos 1.
en menos 3, 1. De 3 hasta en menos 1. De 2 hasta en menos 2. De 1 hasta en menos 3. Ahí está. Listo. Entonces, la función de transferencia que tengo ahora es esta. El j que me dio ya está por 10 a la menos 4. Es este. O sea que esa está mejor. Vamos a encontrar el y3. Entonces el y3 lo simulamos con el h de 3 que acabamos de encontrar. Se llama h de 3. Con el mismo u y el mismo t. Y hacemos un gráfico, por ejemplo, donde esté y1, y2, y3. Entonces aquí está, en azul la original, en amarillo el de segundo orden, en rojo el de primer orden, y en este violeta sería el de orden 3. Ahí ya está mucho mejor. Entonces ahí nos vamos acercando. Ya estamos identificando el sistema, y el sistema estaría con un modelo de orden 3. Y el j ya va más pequeño. Entonces miren que el j está bajando a medida que nosotros nos acercamos a los datos del sistema. El que sigue sería el de orden 4. Por ejemplo, mirando esta gráfica, si ustedes tienen que escoger entre un modelo que represente mejor el sistema, pongámosle acá la leyenda, orden, este sería original, orden 1, orden 2, orden 3, entonces si quieren escoger entre uno de los sistemas que mejor aproxime el original, entonces ahí por ejemplo el que mejor funciona sería el de orden 3, es el violeta, es el que está mejor, funcionando mejor hasta ahora. Entonces de los que probamos, ese sería el mejor. Pero podemos seguir y probar si el de orden 4 funciona mejor. Como yo simulé los datos con un sistema de orden 4, ya sé que ese va a dar mejor. Claro, si usted sabe, por ejemplo, que su sistema es de orden 3 o 4, pues usted arranca desde ahí, de 3 o 4. Pero si usted quiere ya hacer reducción y mirar si el de orden 2 más o menos le podría funcionar, pues puede probar un sistema menor. Por ejemplo, el sistema de levitación neumática, usted sabe que el sistema más o menos es de orden 2 en adelante. Entonces usted arrancaría de orden 2. Pero si usted quiere mirar si el sistema le funciona con orden 1, puede probar desde orden 1. Porque sería una reducción muy grande para el diseño. Y usted sabe que es de orden 2 porque lo que se está moviendo es una masa. Entonces en la sumatoria de fuerzas usted tendría masa por aceleración. Y si es de orden mayor, es por el efecto del actuador, que es un motor. Entonces acá seguimos, orden 4. Pero sí está claro más o menos la dinámica para hacer la identificación. Vuelve y se desfasa de la... Aquí los datos, por ejemplo, no tienen ruido. Mis datos no tienen ruido. Entonces, si yo calculo un sistema de orden 5, las ecuaciones me van a dar linealmente dependientes, porque mis datos no tienen ruido. Están directamente así calculados o simulados con la señal de entrada. Entonces es muy probable que me saque en la identificación un error cuando intento calcular esta inversa de H5. Pero porque mis datos no tienen ruido. Si usted lo va a hacer con un sistema real, esos datos tienen ruido. Entonces las ecuaciones le van a dar linealmente independientes. De pronto por muy poquito, pero le dan linealmente independientes. Entonces le van a dar unos parámetros de identificación y es probable que ocurra lo que dijeron por ahí, que la identificación se comporte igual que el sistema de orden 4.
Pero aquí, como es con datos simulados sin ruido, ya es probable que me saque un error porque estoy tratando de identificar un mayor número de parámetros con un número reducido de ecuaciones linealmente independientes. Pero es por eso, porque los datos están sin ruido. Entonces, sistema de cuarto orden, agrego aquí y de k-4 y aquí u de k-4. Los parámetros serían menos a1, menos a2, menos a3, menos a4. b0, b1, b2, b3. Y la ecuación iría desde 5, desde 4, desde 3, desde 2, desde 1, hasta en menos 4. Y aquí iría de nuevo desde 4, desde 3, desde 2, desde 1, este sería el Y4, H4, Z4, y acá sería θ4, 1, 2, 3, y tendríamos uno más que sería el A4. Y después arrancaríamos. B0 sería el θ4 en la posición 5, B1 sería el θ4 en la posición 6, B2 sería el θ4 en la posición 7 y B3 el θ4 en la posición 8. La función iría acá, B0, B1, B2, B3 y en el denominador A1, A2, A3, A4. Esta sería la función h de 4, calculo el j4, y4, h4, j4. Entonces el j aquí me dio j4 por 10 a la menos 13. Calculo el y4. El y4 lo haría con h de 4 y y4. Y hago el plot. Aquí agrego entonces el y4. Y la leyenda le agrego aquí orden 4. Entonces aquí, por ejemplo, ahí ya no se ve el azul. El que está en verde, que sería el de orden 4, y el azul, se ven como si fuera uno solo. Entonces ese sistema sería el adecuado para representar de todos los que probamos, para representar los datos que tenemos ahí, que fueron generados a partir de un sistema de orden 4, entonces pues era de esperarse que ese fuera el comportamiento. Pero lo que quiero que vean aquí es que si uno va probando los sistemas, por ejemplo aquí la respuesta a la salida del sistema se va a ir aproximando. Cada vez tenemos una mejor aproximación de los datos, hasta que llegamos al orden adecuado. Aquí pues yo sabía cuál era la respuesta, que era el de orden 4, que fue el sistema que utilicé para simular los datos. Pero en los sistemas reales, si yo tengo los datos, lo que voy a ir mirando es cuáles son los datos que mejor me están aproximando el sistema, y de acuerdo a eso selecciono el conjunto de datos para aproximar. Este más o menos es el proceso que ustedes tienen que hacer para el primer examen sobre la planta real. Probar cuál sería el orden adecuado para representar los datos. Creo que uno un poco toma